Activozone Premium 60 es el resultado de 7 años de investigación y desarrollo, y es el primer producto con ozono microencapsulado en todo el mundo. Todo comienza con el aire atmosférico donde obtenemos oxígeno concentrado. Posteriormente, recurriendo a un generador de ozono, transformamos el oxígeno en moléculas de ozono a través de descargas eléctricas. El siguiente paso es la ozonización lipídica, y en esta fase de producción forzamos la saturación del ozono en una grasa vegetal. Este proceso permite fijar ozono de forma eficaz. La microencapsulación molecular es lo que hace este producto tan especial e innovador. A través de un proceso complejo de manipulación galénica y recurriendo a reacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, los glicéridos ozonizados se incluyen molecularmente en ciclodextrinas. Esta innovación evita la liberación anticipada del ozono. La microencapsulación hace posible el paso de esta solución ozonizada a nivel gástrico sin que interfiera la alta acidez. La liberación de los glicéridos ozonizados de la ciclodextrina se produce después de pasar el duodeno en el intestino delgado. Este complejo ozonado atraviesa la pared intestinal, pero sigue preferentemente la vía linfática, permitiendo así una diseminación sistémica del ozono en el organismo. La ozonoterapia es un conjunto de técnicas que utilizan el ozono como agente terapéutico y que se puede introducir de forma diferenciada de acuerdo con las patologías a tratar. En la actualidad la recomiendan y la practican miles de médicos y profesionales de la salud en todo el mundo. Premium 60 se basa en los fundamentos y conocimiento de que bajas concentraciones de ozono pueden desarrollar funciones importantes dentro de las células. Premium 60 fomenta la liberación sistémica y controlada de ozono en el organismo a bajas concentraciones. Por eso, mejora la microcirculación sanguínea, fomenta la reducción de las inflamaciones y dolores crónicos, estimula la normalización del sistema nervioso y cognitivo, estimula al organismo a desarrollar mecanismos endógenos de respuesta al estrés oxidativo, interviene positivamente en el sistema inmunológico. En 2013 fuimos pioneros. Hoy en día somos líderes del mercado. Buenos días, soy Juan Fernández de Key Biological, CEO y fundador. Aquí en El Salvador estamos con nuestra marca más importante, que es Activozone, a través de nuestros distribuidores laboratorios suizos, de los cuales estamos tremendamente orgullosos y trabajando muy bien mano a mano con ellos. Hoy estamos aquí en este jueves 8 de septiembre de 2022 para aprender los usos de la ozonoterapia en las diferentes especialidades médicas. En esta conferencia de ozonoterapia tenemos la gran suerte de contar con la doctora Sara María Alfaro. La doctora Sara María Alfaro tiene muchísima experiencia, es doctora en medicina y cirugía, y tiene muchísima experiencia en el uso de la ozonoterapia, tanto en El Salvador como en Estados Unidos. Ha recibido diferentes cursos y ahora imparte cursos desde hace muchos años. Tiene un amplio conocimiento de los aceites ozonizados y del uso de la ozonoterapia en general, y realmente espero que disfruten del curso. Solo estoy aquí para darles la bienvenida, agradecerles su presencia acá, y bueno, que las puertas de Key Biological están abiertas para ustedes, para que realicen cualquier pregunta, cualquier solicitud, pero sé que van a estar muy bien atendidos gracias a laboratorios suizos y gracias a la conferencista, la doctora Sara María Alfaro, una gran amiga y una gran profesional. Y nada, desearles que pasen una gran conferencia y que tengan un estupendo día. Venga, gracias. Hasta luego. Activozone Premium 60 es el Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, estimados asistentes a esta conferencia sobre la ozonoterapia en las diferentes especialidades médicas. Tenemos pues el honor de contar
con nuestra conferencista, la doctora Sara María Alfaro Cristales, que como ya bien decía, el CEO de K-Biological en España, es experta en el uso de ozonoterapia y en las diferentes modalidades pues, del uso del ozono. Me voy a permitir en este momento mencionar el currículum de la doctora Sara María Alfaro. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Alberto Masferrer, San Salvador, El Salvador. Estudios de especialización en Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ella tiene un fellow en Laboratorio de Bogotá, en áreas técnicas y administrativas en procesos de fabricación de prótesis y órtesis. Luego, formación en ozonoterapia avanzada en Nevada Center of Anti-Aging Medicine con el doctor Frank Schallenberg. Las asociaciones a las que pertenece es miembro del Colegio Médico del Salvador, miembro de la Asociación Salvadoreña de Médicos Especialistas en Rehabilitación, miembro de la Sociedad Internacional de Ortesis y Prótesis, también miembro de la American Association of Ozone Therapy y miembro de la Asociación Española de Ozonoterapia. Sé que de alguna manera nos quedamos un poco cortos con respecto al currículum de la doctora, pero para no influir más en el tiempo y que podamos escuchar pues la conferencia con la doctora Sara María Alfaro, pues los dejo en este momento con la doctora Sara María Alfaro. Hola, buenas noches. Para mí es un enorme placer estar aquí compartiendo un tema que es realmente muy cercano a mi corazón. Lo disfruto a diario porque veo los beneficios que esta terapia tiene en muchísimas situaciones. Es un tema bastante largo, ¿verdad? Y vamos a tratar de resumir muchísimo conocimiento en algunas diapositivas que tengo aquí preparadas para ustedes. Así que para empezar, realmente quisiera hablar de que la temática de ahora es tratar de explicar realmente los efectos clínicos del ozono, o sea, cómo la ozonoterapia médica puede ser usada en las diferentes especialidades médicas. Y para hablar de este tema, pues realmente recordemos un poco cómo es el estado actual de lo que realmente yo le llamo las epidemias de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hasta antes del 2020 realmente esta era la situación en la que teníamos muchísimas enfermedades crónicas como hipertensión, como trastornos circulatorios como principal causa de muerte, cáncer y luego un montón de situaciones crónicas. Y si vemos estas estadísticas, antes del 2020, 1 de cada 4 pacientes tiene diabetes y no lo sabe, ¿verdad? Y también tenemos ahora ya con esto de la pandemia, que ha cambiado bastante nuestra realidad y que ahora estamos viendo como secuelas del COVID en pacientes que aparentemente no tenían ningún problema metabólico o hipertensivo, que quedan con muchos problemas crónicos de inflamación, ¿verdad? Y todos al final hemos tenido que enfrentarnos al COVID de una u otra forma en nuestras especialidades. Y otra cosa que todas las especialidades estamos viendo es realmente este aumento de las estadísticas mundiales de obesidad, ¿verdad? Y aquí ya no se respeta raza, ni cultura, ni continente, porque podemos ver que por todo el mundo, inclusive en las zonas, se supone, de menor ingreso económico como África y como Latinoamérica, pues estamos llegando casi al 60% de la población con sobrepeso y obesidad, que eso ya se considera una enfermedad que realmente nos afecta a todos en nuestras diversas especialidades. Y esta pues que es por todos conocidos como el asesino silencioso, ¿verdad? La hipertensión y todas las enfermedades cardiovasculares las estamos viendo como presentes en todas las especialidades médicas. Y otra cosa que todos tenemos que lidiar es el manejo del dolor, ¿verdad? Realmente esto es lo que nos enseñaron desde la Facultad de Medicina, que era una tarea divina aliviar el dolor, ¿verdad? Y en esto el ozono va a tomar una figura fundamental en todo lo que es el manejo de enfermedades, de patologías de dolor, ya sea agudo o crónico, ¿verdad? Y planteémonos en realidad cómo estamos manejando en la medicina convencional, digámoslo así, el manejo del dolor, y es sobre todo con la sobreutilización de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos,
que todos sabemos que conllevan a muchísimas enfermedades crónicas y enfermedades, efectos secundarios graves a nivel gastrointestinal, sin ofrecer realmente una capacidad regenerativa sobre el tejido lesionado, ¿verdad? Esto conlleva altos costos, ¿verdad? Por secuelas, por incapacidades, y realmente no estamos llegando al fondo de la causa de todos estos problemas crónicos de dolor, ¿verdad? Lo que quiero plantearles son opciones no tradicionales en el manejo de dolor, ¿verdad? De origen musculoesquelético. Y aquí vamos a estar hablando de estas técnicas de lo que es la ozonoterapia médica, tanto por vía local como por vía sistémica. Entonces, vamos a recordar que realmente, aunque no solo hay fisiatras aquí en la conferencia, sino que hay de otras especialidades, pero tomemos en cuenta que la lumbalgia ya se convirtió en un problema de salud pública y que las estadísticas van cada vez en mayor aumento y sabemos que realmente 80% de la población mundial va a tener al menos un cuadro de lumbalgia que lo obligue a consultar y no necesariamente con un rehabilitador. O sea que todos en alguna forma vamos a tener que estar lidiando con este tipo de patologías, al igual que todas las enfermedades que tienen que ver con degeneración del sistema esquelético, como la osteoartrosis, que ahora ya casi es estándar, que las personas arriba de los 60 acaben con una prótesis de rodilla, ¿verdad? Entonces, la idea de este enfoque con la ozonoterapia es manejar todas estas condiciones de diversos cuadros, tanto agudos o crónicos, sobre todo de cosas inflamatorias que nos están causando inflamación y dolor. Aquí vamos a llegar al punto central de lo que es la charla, que es el ozono como un mediador que ayuda a manejar tanto la inflamación aguda como la inflamación crónica, pero también la inflamación, digamos, todavía más peligrosa, que es la inflamación mínima crónica persistente, de la cual no tenemos a veces conciencia de que todos estos cuadros tienen esta causa subyacente. Digamos, en los cuadros hipertensivos hay una inflamación crónica mínima persistente en la íntima de los vasos sanguíneos. En una gastritis crónica hay una inflamación crónica de las mucosas. Es decir, en casi todas las patologías crónicas tenemos un componente de una inflamación crónica mínima que no se ha resuelto adecuadamente y generalmente debido a este nutriente, que es el que decimos que es el nutriente olvidado, que es el oxígeno. Y no se trata tanto de cuánto respiremos, ¿verdad? Porque todos sabemos cuál es nuestra capacidad de inspirar y inhalar oxígeno, sino realmente de cuánto podemos utilizar nosotros el oxígeno. Y a esto se le llama la capacidad de utilización de oxígeno. Y esto es algo que tiene que ver mucho con la genética de la persona, pero también con la actividad física o el estilo de vida que la persona tiene. Y hay una gran diferencia entre un joven a los 20 años, su capacidad de absorber o utilizar el oxígeno, y una persona geriátrica a los 70 que está totalmente desacondicionado físicamente. Entonces aquí la clave para el tratamiento y la prevención de las enfermedades crónicas va a ser mantener una óptima utilización del oxígeno a nivel celular. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que aprendimos en bioquímica hace muchos años, que tiene que ver con el ciclo de Krebs, con la absorción, la utilización del oxígeno y la producción de ATP. Para todas estas patologías en las diferentes especialidades tenemos que pensar localmente dónde existe una falta de oxigenación adecuada y sistémicamente también. Entonces aquí va a ser importante que recordemos un poquito lo que es la función mitocondrial, y aquí tiene que ver la eficiencia mitocondrial con la eficiencia de la oxidación de esos nutrientes, ¿verdad? Y la oxidación es un proceso que es fundamental para todas las funciones, tanto para la eliminación de toxinas celulares, para la reparación de tejido, para la formación de todos los neurotransmisores, para todos los procesos de digestión, para toda la fabricación de hormonas. Todos estos procesos de síntesis requieren energía en la forma de ATP y van a depender básicamente de la mitocondria. Entonces, esta es una curva que se ve un poco dramática y triste, pero es la realidad, ¿verdad? A medida que vamos envejeciendo, va disminuyendo de una forma lineal la capacidad de utilización de oxígeno por nuestras mitocondrias. No importa si somos atletas de alto rendimiento o sedentarios, esta capacidad mitocondrial va a ir declinando a través de las décadas de la vida. Y nosotros también, a veces como médicos, estamos influenciando negativamente la función de la mitocondria, porque hay una gran lista de medicamentos que causan disfunción mitocondrial,
Y dentro de estas drogas están unas que muy frecuentemente usamos, que son medicamentos para el manejo de la diabetes, medicamentos para el manejo de colesterol, todas las estatinas, los medicamentos antidepresivos, todos los antiinflamatorios no esteroideos, algunos antibióticos y algunos medicamentos de manejo para el cáncer, causan una disfunción mitocondrial. Entonces, aquí lo que vamos a intentar explicar es cómo el ozono es un agente que permite activar nuevamente la mitocondria. Entonces, lo que sucede a nivel mitocondrial es que cuando disminuye el metabolismo de oxígeno, va a aumentar la carga de los radicales libres que se están produciendo. Y este exceso de radicales libres va a seguir dañando todavía más la mitocondria. Al dañarse la mitocondria, va a haber una lesión central, va a haber un incremento del proceso de envejecimiento y va a haber mayor tendencia a enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, el riesgo de envejecimiento prematuro y de enfermedades degenerativas, si es cierto, es genético, va a estar predispuesto por la genética mitocondrial, pero también nosotros podemos incidir en mantener esa mitocondria lo más activa posible. Entonces, la disminución de la utilización de oxígeno va a ser la causa principal de todas estas enfermedades degenerativas porque hay un aumento de los radicales libres y una disminución importante de la producción de ATP. Recuérdense que en la respiración aeróbica tenemos una producción efectiva de más o menos unos 38 moléculas de ATP y en la respiración anaeróbica se producen 2. O sea, el déficit energético es radical cuando entramos en una respiración anaerobia. Lo que requerimos es mantener activa el ciclo de Krebs con una producción alta de ATP para que el cuerpo pueda reparar y pueda producir todos los neurotransmisores, hormonas y todo lo que requiere para mantener esos sistemas en un estado de homeodinamia. Entonces, la disfunción mitocondrial temprana ya es una entidad clínica reconocida y en esta entidad pues hay un aumento, como les dije, de producción de radicales libres, disminuye la síntesis de ADN y ARN, disminuye la síntesis de hormonas y de enzimas, disminuye el potencial de membrana celular y esto es clave en términos de génesis de enfermedades, ¿verdad? La célula entre menor potencial de membrana tiene, pues tiende a despolarizar más y tiende a no mantenerse estable. Hay una tendencia a una apoptosis más temprana, disminuye la hidratación intracelular. Por lo tanto, va a haber también una disminución de todas las funciones mentales, disminuyen todas las funciones de detoxificación del cuerpo. Y podemos ver aquí en esta imagen cómo se ve una mitocondria sana y una mitocondria dañada que está como edematizada, como hinchada, ¿verdad? Entonces, todos estos son los procesos que podemos ayudar a detener al utilizar el ozono. Y ahora vamos a hablar un poco por qué el ozono actúa a nivel mitocondrial. Y recordemos, ¿qué es el ozono, verdad? El ozono, pues, se conoce como un gas, ¿verdad? Que en su forma natural conforma la capa de ozono que cubre nuestra Tierra, que tiene una función protectora contra los rayos UV. Pero mucho se asocia el ozono con la polución industrial. Aquí vamos a estar hablando de un ozono médico, ¿verdad? No es el ozono industrial, sino que es el ozono de uso médico. Entonces, a nivel industrial, el ozono se ha usado durante mucho tiempo para situaciones como eliminación de olores, como por ejemplo eliminación de humo, eliminación de los plaguicidas porque descompone las toxinas, tratamientos de aguas residuales. Hay muchas plantas de tratamiento de agua, incluso hay muchas piscinas en Estados Unidos que en lugar de ser limpiadas con cloro, se ocupan generadores de ozono para mantener esas piscinas limpias de cualquier virus o cualquier germen. Es un gran desinfectante. Se utiliza también en la industria de alimentos para procesamiento de los alimentos y evitar que se pudran, o sea, evitar que se deterioren. También en los acuarios para evitar que se llenen de hongos o de otros microorganismos y sirve mucho para el tratamiento de aires y para desinfección de locales. Y ahora en la época de COVID se usó mucho en la desinfección de áreas de hospitales y en la parte clínica. El ozono médico se empezó a usar hace aproximadamente unos 100 años, ¿verdad? Las primeras usos anecdóticos del ozono se ven en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el área de limpieza y curación de heridas, ¿verdad? Porque el ozono es un gran germicida y las aguas ozonizadas se empezaron a utilizar como una forma de desinfectar heridas, como una forma de limpiar esas heridas gangrenosas infectadas en la Primera Guerra Mundial. Porque lo que les voy a comentar, los generadores de ozono en sí no han cambiado mucho
en su forma de producir el ozono. Prácticamente tenemos el mismo sistema de producción, se han vuelto más sofisticados y más exactos en la medición de las concentraciones que podemos producir, pero el mecanismo en sí de producir el ozono es bastante simple y se lo voy a explicar a continuación. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, el ozono empezó a usarse bastante ampliamente para limpieza y desinfección de heridas. Y se dieron cuenta que el ozono actuaba aún cuando habían áreas donde otros medicamentos y antibióticos, bueno, antibióticos no había en la Primera Guerra Mundial, pero otras terapias no funcionaban adecuadamente. Otra de las ventajas que tiene el ozono es que no tiene prácticamente efectos secundarios. Y si observamos esto que quiero comentarles ahora de lo que es el ozono y su fundamentación científica, podemos ver si hacemos una simple búsqueda en PubMed, si ponemos terapia con ozono, podemos ver que desde la década de los 1940 las publicaciones de ozono han ido incrementando y tenemos a fecha de octubre del 2021 unos 4.024 documentos relacionados con ozonoterapia. Hay muchísimos ensayos clínicos, incluso hay estudios controlados, aleatorios, revisiones, o sea, sí hay una rigurosidad en lo que son las publicaciones científicas del ozono y en muchas especialidades. Entonces, si queremos investigar un poco más de qué es lo que se ha publicado con respecto a la ozonoterapia, podemos buscar tanto en PubMed y en estos otros sitios que les traje esto para que lo puedan copiar. Y este artículo es muy, muy bueno, es una excelente revisión bibliográfica de la doctora Adriana Schwartz que habla de la ozonoterapia y su fundamentación científica que se publicó en el Journal de la Revista Española de Ozonoterapia y explica detalladamente todos los mecanismos de acción del ozono. Entonces, sí tenemos una fundamentación científica de cómo funciona la ozonoterapia, porque mucho se ha dicho que la ozonoterapia es como pseudociencia, ¿verdad? Ha sido criticada bastante, pero sí tenemos ahora como una comprobación de los mecanismos de acción del ozono. Con respecto a la forma de producir el ozono, pues existen diferentes métodos. Está la generación de ozono con descargas de luz ultravioleta, pero electrólisis o bloques de plasma, pero la forma que generalmente se ocupa en medicina es esta que se llama descarga de corona radiada, ¿verdad? Este es un sistema como de chispas eléctricas que producen como relámpagos básicamente y podemos modificar la frecuencia y el pulso de estas descargas eléctricas y esta va a consistir también de un tubo central que generalmente es de cristal porque el ozono es bastante corrosivo y no todos los materiales son compatibles con el ozono, entonces tenemos una corona radiada que genera estas chispas y a través del tubo de cristal el gas de oxígeno va a estar filtrando a través de este tubo, recibiendo las descargas y se va a convertir en ozono, porque el ozono es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno en lugar de 2. ¿Verdad? Entonces, como vemos aquí, al recibir las descargas eléctricas, las moléculas de oxígeno se juntan temporalmente y forman una molécula triatómica de 3 átomos de ozono que temporalmente están unidos, pero es muy inestable y al pasar de poco tiempo, esta va a tender nuevamente a convertirse de nuevo en oxígeno o a unirse rápidamente, a fijarse en algunas membranas celulares o en aceite, sobre todo. Entonces, ¿cuáles han sido los obstáculos que han detenido, digámoslo así, o que han impedido que la ozonoterapia crezca todavía más? Una es la percepción pública, porque la gente piensa ozono, contaminación ambiental. Esto es uno de los obstáculos que hemos visto hasta la fecha. Otro obstáculo es que las moléculas de ozono no pueden ser almacenadas, excepto, como vamos a ver más adelante, cuando ya ha sido absorbido en un aceite, pero el ozono como gas no puede ser almacenado, es decir, no puedo tener una jeringa con ozono, guardarla y administrarla al día siguiente. No, el ozono tiene que fabricarse en el momento y aplicarse en el momento. O sea que esa es una de las maravillas de la ozonoterapia que nos permite a nosotros como médicos, como terapeutas, producir nuestro propio medicamento, o sea, la propia sustancia que vamos a utilizar y definir a qué concentración lo voy a usar. O sea, nosotros tenemos total control de la dosis que vamos a administrar y de la calidad del ozono que estamos produciendo.
pero no lo podemos almacenar. Una cosa que sí es sumamente importante es que no podemos hacer inhalaciones de ozono. La terapia inhalada de ozono no se permite porque la mucosa respiratoria no tiene suficientes sistemas antioxidantes en la mucosa respiratoria para poder hacerle frente a las moléculas de ozono y puede causar daño, puede dar una crisis de broncoespasmo. Y otro de los obstáculos es que, como les menciono, el ozono es sumamente digamos, cáustico, es sumamente oxidante y puede descomponer ciertos materiales. Entonces debemos de tener sumo cuidado a la hora de escoger nuestros generadores de ozono, que los materiales sean compatibles con ozono y todo lo que nosotros usemos que va a estar en contacto con ozono tiene que ser ozono resistente. Entonces el ozono es el gran oxidante. Es sumamente activa esta molécula y se combina instantáneamente con muchos productos. El ozono es mucho más potente que el cloro en el agua para reducir y reacciona instantáneamente con todos los productos sanguíneos y con los aceites. Y ciertos materiales, como les digo, no son compatibles con el ozono. Entonces, cuando hablamos de ozono médico, las personas piensan que estamos inyectando solo ozono, pero realmente lo que inyectamos es una mezcla que contiene oxígeno en su gran mayoría y una pequeña cantidad de ozono. Por lo general, nosotros hacemos una mezcla que lleva entre el 95% de oxígeno al 98% de oxígeno, combinada con un 5% de ozono o un 2% de ozono. O sea, es una cantidad muy pequeña de ozono diluida en muchas moléculas de oxígeno. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el ozono activo se va a convertir en ozonides, que se unen específicamente en lípidos y aminoácidos. Y esta es la fórmula que obtienen. El ozono, al unirse a membranas lipídicas, va a formar a través de esta reacción que se llama reacción de Krige, estas moléculas que se llaman ozonides, que son de cadena corta. Eso es lo más importante. Son de cadena corta y pueden penetrar fácilmente a través de la membrana celular y van a ir a ejercer su efecto intracelularmente. Aquí lo que principalmente va a hacer la reacción fundamental del ozono es que el ozono va a oxidar el dinucleótido de nicotinamida adenida, que es el NADH, que es la molécula que interviene en cada uno de los pasos a nivel celular en el ciclo de Krebs para producir energía. Y lo va a oxidar nuevamente hacia NAD. Este es el paso fundamental con el ozono. El ozono no tiene una molécula con la que reacciona en el cuerpo, sino que ejerce su efecto a diferentes niveles. Y a nivel intracelular va a activar el ciclo de Krebs, va a activar la mitocondria y va a oxidar esta molécula de NADH en NAD y así ejerce todo su efecto. También al formar esos peróxidos, ¿verdad? Estos ozonides se mantienen estables durante días, hasta 3 semanas aproximadamente, y por eso nosotros montamos nuestros tratamientos por secuencias, ¿verdad? Si es como mantenimiento, podemos hacer una terapia cada mes. Si es como algo que requiera una intervención más aguda, incluso puede ser hasta diario, ¿verdad? Porque estos ozonides, una vez dentro de la célula, se van a mantener activos como por 3 semanas. Entonces, vemos que el ozono va a actuar a través de los peróxidos que se forman. Y este es un concepto muy importante cuando hablamos de ozono. Estamos hablando del efecto que se llama preconditioning. ¿Y qué quiere decir preconditioning? Quiere decir que yo estoy acondicionando el cuerpo a que dé ciertas respuestas y estoy fundamentando ciertas respuestas de limpieza, de drenaje, de detoxificación que permiten que mi sistema se optimice. ¿Por qué le llamamos preconditioning? Porque es una forma que nosotros optimizamos todos los sistemas. Básicamente, el efecto más conocido es el estímulo de todos los procesos de detoxificación del cuerpo. Aumentamos la producción de las enzimas antioxidantes. Al tener este reto oxidativo que le metemos al sistema, nosotros estamos promoviendo que el cuerpo produzca toda la secuencia de todas las enzimas antioxidantes que tiene. Digamos, la más fundamental sería el glutatión, las catalasas, las oxirreductasas. O sea, tenemos múltiples efectos antioxidantes y sistemas buffers instalados en casi todos nuestros sistemas. Y el ozono lo que va a hacer al tener este reto oxidativo es promover una producción escalonada y progresiva de mayor cantidad de enzimas antioxidantes. Nosotros con el ozono estamos regulando el estado oxirredox del paciente. O sea, si el paciente tiene deficiencia de enzimas antioxidantes,
un paciente envejecido, un paciente con mitocondrias que no funcionan muy bien, al darle el ozono, cada vez progresivamente vamos a ir aumentando la respuesta del cuerpo con mayor producción de enzimas antioxidantes. Tenemos efectos inmunológicos porque los peróxidos directamente van a aumentar la producción de citoquinas y de células killer. Por eso también se habla mucho del ozono como algo que apoya en los procesos oncológicos. Esto es muy importante en todas las patologías circulatorias y en diabetes. El ozono aumenta la entrega de oxígeno a los tejidos y esto es debido a que el ozono altera la curva de la disociación de la oxihemoglobina. Es decir, a cierta presión parcial de oxígeno, la hemoglobina va a soltar el oxígeno o no. O sea, hay una afinidad muy grande del oxígeno en la molécula de hemoglobina. El ozono lo que hace es que altera esta curva y lo vuelve menos afín, menos aferrado al oxígeno. Entonces, a menor presión parcial de oxígeno en el tejido, lo va a soltar. Por eso vemos cambios tan dramáticos a nivel, por ejemplo, de los problemas circulatorios en el diabético o en úlceras diabéticas, cómo mejora radicalmente la circulación, porque el glóbulo rojo, o sea, la hemoglobina está soltando más oxígeno a nivel de los tejidos. Como les dije anteriormente, va a aumentar la utilización de oxígeno y va a aumentar la producción de ATP. Y en un efecto lineal y directo va a haber mayor producción de óxido nítrico y esto se va a notar mucho a nivel de problemas de hipertensión, como la hipertensión baja porque hay mayor producción de óxido nítrico, hay mayor vasodilatación. Entonces, básicamente tenemos algunos de los efectos más conocidos del ozono, que es el regulador del estrés oxidativo a través de esta como estímulo crónico de aumentar la producción de nuestros sistemas antioxidantes. Va a modular la inflamación a través de la liberación de autacoides. Actúa también como un regulador metabólico. Es un germicida de amplio espectro. Tiene funciones moduladoras inmunológicas y va sobre todo a mejorar el metabolismo del oxígeno. Uno de los pioneros en ozonoterapia moderna y de los, digamos, los padres de la ozonoterapia moderna es el doctor Bellio Bocci. Él escribió muchísimos libros y él logró, digamos, demostrar muchos de los efectos que ahora ya sabemos del ozono y él explica que el ozono pues actuaba como un inmunomodulador, que era un inductor del óxido nítrico y aquí todavía él hablaba de un posible activador de células madres. Luego se logró confirmar de que el ozono a través de la activación de la vía NRF2 actúa para que las células madres sean liberadas. O sea, sí ahora vemos mucho el uso del ozono en las terapias de medicina regenerativa, combinándolo, por ejemplo, con plasma rico en plaquetas, porque sabemos que esto va a mejorar la liberación de los factores de crecimiento que están guardados en las plaquetas. Entonces, algunos de los beneficios de ozono más conocidos es la modulación de la actividad autoinmune. Lo vemos muy bien en los pacientes con artritis reumatoidea, cómo reaccionan de bien después de las aplicaciones de autohemoterapia. El ozono es un gran germicida, ¿verdad? Es un bactericida, es un fungicida y es un virustático, porque realmente no podemos decir que mata el virus, pero oxida la cápside del virus, lo deforma y entonces el virus ya no tiene la misma arquitectura y ya no logra unirse a sus receptores y ya no logra continuar infectando. O sea, actúa como para deformar el virus al oxidar su cápside y por eso hablamos de que tiene acciones muy importantes en las infecciones virales. Es un activador de la circulación y también cambia la forma de los glóbulos rojos. Nosotros hablamos de eritrocitos superpoderosos con el ozono, un término que ocupamos mucho para hablar de los eritrocitos que han sido estimulados con ozono, cambian su forma, se vuelven más flexibles. En lugar de ser como rígidos, los glóbulos rojos que han sido ozonizados se vuelven como lentes de contacto más suaves y tienen mayor capacidad de deformarse, por lo tanto pueden viajar hasta los capilares más pequeños y lograr llegar hasta zonas de muy difícil circulación. También el ozono tiene una potente actividad analgésica y moduladora de la inflamación y actúa a nivel de estimular regeneración tisular por liberación de los factores de crecimiento de las plaquetas. Les he traído algunos artículos para que ustedes los puedan observar, no para que los leamos todos, pero aquí tenemos algunos artículos publicados
en los que vemos cómo el ozono actúa directamente a nivel mitocondrial. Y aquí tengo resaltado esto, que es la capacidad regenerativa de las bajas concentraciones de ozono. Aquí lo interesante es que el ozono tiene cierto efecto casi como un medicamento homeopático, que nosotros en homeopatía hablamos que dosis bajas estimulan y dosis altas frenan. El ozono tiene esa característica, que estamos manejando concentraciones bastante bajitas y las dosis bajas de ozono, estamos hablando de 1 microgramo hasta 20 microgramos de ozono, van a ser capaces de estimular procesos de regeneración. Cuando usamos dosis más altas de ozono, generalmente es cuando queremos, por ejemplo, actuar a nivel una infección bacterial y queremos frenar esa o matar esas bacterias o frenarla, como frenar. Entonces vamos a estar manejando concentraciones bastante bajas y los efectos del ozono van a depender de las concentraciones que nosotros elijamos. Y aquí es muy importante porque hay personas que dicen, ¿y por qué no funcionó? Le puse ozono, me dieron ozono, le hice ozono. Pues realmente hay que preguntarse qué concentración de ozono estaban usando, cuánta cantidad se estaba poniendo, porque dependiendo de la concentración que usemos, así van a ser los efectos celulares que vamos a tener. Y aquí en todos estamos hablando de los efectos de las dosis bajas de ozono a nivel de los cambios en la citoarquitectura de las mitocondrias y su activación. Entonces, este concepto del preconditioning puede ser aplicado a todas las especialidades médicas, ¿verdad? Porque todos los organismos vamos a ir teniendo procesos de envejecimiento, procesos de deterioro y de disminución de la capacidad de utilización de oxígeno. Entonces, el preconditioning básicamente puede ser usado en cualquier persona que tenga una enfermedad crónica para mejorar su reserva de antioxidantes, en cualquier persona arriba de los 35, 40 años, que ya vemos que las mitocondrias empiezan a declinar en su función. Todas las personas que tienen algo crónico como hipertensión, que no hay una circulación adecuada, diabetes, donde no hay una absorción adecuada de los nutrientes, o todos los problemas de trastornos dislipidémicos. Y también esto es bien importante ahora en esta época COVID todavía. Cualquiera que esté en riesgo de contagiarse con agentes infecciosos, virales o bacterianos, ¿verdad? Precisamente está muy utilizado en este contexto de la pandemia. Esta ya se las expliqué, cómo actúa el preconditioning a través de los peróxidos del ozono. Y aquí vamos a hablar un poco de las diferentes situaciones o áreas en las que el ozono ha sido utilizado ampliamente. Vemos que hay muchísimos reportes en los cuales el ozono se ocupa con éxito para tratar condiciones infecciosas, tanto virales como bacterianas, y infecciones por hongos se resuelven increíblemente rápido con el ozono, porque recuerden que los hongos no toleran un ambiente con alta concentración de oxígeno. Entonces, cualquier condición infecciosa, el ozono es un agente que nos va a apoyar y no sustituye en algunos casos los antibióticos. Aquí les voy a mostrar unos estudios donde se demostró que el ozono optimiza la respuesta del organismo a los antibióticos. O sea, puede ser usado a la par de un tratamiento antibiótico convencional, porque el ozono va a actuar mejorando la función de los macrófagos, va a actuar incrementando la cantidad de leucocitos que están disponibles. O sea, no va a inhibir la función de los antibióticos si eligen o requiere el paciente ese apoyo en ese momento. Es de uso en todas las condiciones inflamatorias, por lo que les mencionaba, que modula todos los factores de inflamación, condiciones dolorosas, tanto musculoesqueléticas. Es de categoría científica A, de que tiene suficiente evidencia científica para todos los trastornos circulatorios y de microcirculación particularmente. En enfermedades autoinmunes se ha usado con mucho reporte bibliográfico en enfermedad de Crohn, en pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus, o sea, múltiples enfermedades autoinmunes que se manejan con ozonoterapia. Hay mucho que se ha reportado en el área de oftalmología. Esa no es un área que yo maneje prácticamente, pero sí tuve la suerte de trabajar con un oftalmólogo y él comentaba mucho de las casuísticas que él tenía, y parte de lo que yo interpreto que es de los éxitos de la ozonoterapia es que al mejorar esa flexibilidad de los glóbulos rojos y permitir que llegue más oxigenación hasta las microcapilares, tenemos acceso a áreas que tienen muy difícil circulación, y también podemos aplicarlo instilándolo en el ojo y aplicar infiltraciones, ya procedimientos directamente hechos en consultorio con el ozono directamente en zonas específicas.
En el área oftalmológica hay muchos reportes, tanto en cuestiones infecciosas como en cuestiones degenerativas. Una de las cosas que el ozono hace es que estimula la liberación del factor de crecimiento de nervios. El Nerve Growth Factor es estimulado con la acción del ozono, así que tiene mucho potencial en enfermedades neurodegenerativas también. En trastornos de la piel, el área de dermatología tiene mucho uso, tanto en cosas infecciosas, cosas de furúnculos, acné o en problemas circulatorios como úlceras, heridas infectadas, psoriasis. Tengo un par de reportes ahí que les voy a compartir de casos propios míos tratados con ozonoterapia en múltiples capas. Y una de las áreas en las que vemos bastante respuesta rápida es en el síndrome de fatiga crónica y en los pacientes de fibromialgia. Como ven, todas estas situaciones aparentemente no tienen nada en común, pero sí tienen en común el hecho que hay una disminución de la utilización de oxígeno, hay una inflamación crónica que no se ha resuelto y ahí el ozono tiene su utilidad. Entonces, de las más importantes son todas las condiciones circulatorias que les mencioné anteriormente. Las enfermedades cardíacas y isquémicas, hay muchísimo reporte de autohemoterapia actuando adecuadamente en estos trastornos, y en los problemas de pie diabético podemos tener muchas respuestas, no solo inyectando el ozono alrededor de la úlcera, sino también ozonizando el plasma que vamos a inyectar, lo que sería el plasma rico en plaquetas ozonizado. Y aquí lo interesante es que el ozono puede ser usado en capas, o sea, es decir, uso tópico, uso inyectado, uso embolsado, uso en aplicado endovenoso. Eso es lo que vamos a comentar más adelante de las diferentes formas de aplicación del ozono. Entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos mucha utilización en fibromialgia, en enfermedades autoinmunes, y está el doctor Simonetti, es el más famoso mundialmente, él es un neurólogo italiano. Este artículo es súper interesante que lo revisen, porque él tiene una casuística sumamente grande de pacientes tratados con esclerosis múltiple con ozonoterapia. Así que puede ser usado en múltiples patologías. Tenemos acá, como cualquier sustancia, ¿verdad? Así como decía Paracelso, la diferencia entre un veneno y un remedio va a depender de la dosis. Nosotros podemos, de una manera no apropiada, aplicar una dosis de ozonoterapia que sea muy intensa para un paciente, y ahí lo que vamos a observar son las reacciones de habernos pasado en un reto oxidativo que era demasiado grande para ese paciente. Entonces, parte de lo que se requiere para hacer una ozonoterapia médica efectiva es saber reconocer cuál es la condición redox de ese paciente, o sea, cuál es su estado de la cantidad de antioxidantes, la reserva de antioxidantes que tiene, para así poder calcular qué dosis y qué concentración voy a usar. Por eso una de las recomendaciones más amplias que siempre nos daba el doctor Belio Bocci es que hay que empezar start slow and go slow, decía él siempre. Empieza bajo y aumenta paulatinamente la dosis. O sea, es preferible empezar con concentraciones bajitas de este estímulo de ozono e ir paulatinamente aumentándolos en la medida que estamos entrenando o preconditioning o haciendo este entrenamiento metabólico y celular del paciente para que produzca más reservas antioxidantes. O sea que podemos empezar con dosis sumamente bajas de ozono y empezar a hacer ese estímulo de incremento de la producción de todos nuestros sistemas de respuesta antioxidante. Sí hay contraindicaciones, ¿verdad? Y algunas de ellas van a ser las alteraciones severas de la coagulación, porque para hacer el procedimiento de autohemoterapia tenemos que usar un poquito de anticoagulante, y si el paciente ya tiene un problema de coagulación severo, pues no es un paciente en que esta vía va a ser la mejor opción. O sea, si un paciente tiene una trombocitopenia severa, es mejor no trabajar ozonoterapia en sangre. Hay otras opciones de administrar ozono. Otra contraindicación va a ser un paciente de un ACV hemorrágico reciente, por lo mismo, ¿verdad? Para evitar que vuelva a sangrar. Un paciente con un infarto agudo de miocardio reciente, pero estamos hablando de reciente hospitalizado, ¿verdad? Post salida del hospital, del infarto, las autohemoterapias van a ser un recurso muy valioso para ayudar a mejorar esa oxigenación y esa activación mitocondrial también a nivel del miocardio. Recuerden que las mitocondrias, el lugar más abundante es en el músculo, y el corazón es un músculo. Entonces, vamos a estar ayudándole a la función cardíaca con la autohemoterapia de ozono. Y un paciente en una intoxicación alcohólica aguda está contraindicado hacerle cualquier procedimiento.
Aquí tenemos lo que se llama el grado de recomendación debido a los niveles de evidencia. Y aquí básicamente habla que nivel A es una buena evidencia científica, nivel B tiene evidencia científica razonable, nivel C es una evidencia científica razonable que sugiere que los efectos clínicos proporcionados por el ozono son buenos y justifica su uso. Entonces, están clasificadas, este es un consenso que se llama la Declaración de Madrid y ya vamos por la tercera edición. La primera salió en el 2010, la segunda en el 2015 y la tercera en el 2020. Y aquí hay un consenso de todas las diferentes médicos que trabajamos con ozonoterapia en todos los países del mundo, a donde se trata de, digamos, documentar y tener como una guía de cuáles son como las dosis más recomendadas, las situaciones clínicas en las que se debe de usar y las formas en las que se debe de usar. Entonces, digamos que enfermedades con nivel A de evidencia, las más reconocidas con toda la, digamos, soporte bibliográfico y científico, es todo este tema de los problemas de columna con hernias discales, espondilosis, artrosis, todos los problemas de radiculopatías, o sea, toda esta situación de problemas de columna crónicos y agudos funciona excelentemente el ozono. Osteoartrosis de rodilla tiene muchísimas publicaciones con ozono. Tenemos evidencia B en traumatología y ortopedia, casi todos los problemas inflamatorios, tendinitis, túnel del carpo, a nivel odontológico, todo lo que es el tema de la enfermedad periodontal y enfermedades con evidencia científica a nivel C, está todo el tema de la fatiga relacionada con cáncer. La ozonoterapia es algo coadyuvante en el tratamiento de cáncer, ayuda a mejorar la energía del paciente y ayuda también a que tenga mayor tolerancia a, digamos, la quimioterapia. Y otra de enfermedad a nivel C sería el síndrome vestibulococlear y enfermedad de Meniere. Entonces, otras situaciones clínicas que tienen suficiente evidencia con ensayos clínicos, el uso de ozono en diabetes, fatiga crónica y fibromialgia. Sordera súbita es una de las situaciones que se trata adecuadamente con ozono. Enfermedades isquémicas, tanto a nivel arterial, problemas de neuropatía diabética, degeneración macular, terapia como antienvejecimiento y en el caso de artritis reumatoidea. Así que básicamente hay muchísimas patologías que ya están documentadas en las cuales el ozono funciona como un tratamiento o como un coadyuvante. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que podemos administrar la ozonoterapia? Básicamente tenemos dos formas. Una sería la forma sistémica, es decir, que aplica a todos los sistemas, tenemos un efecto generalizado, y la otra sería la aplicación local. Dentro de las aplicaciones locales, pues están todas las infiltraciones, ¿verdad? Tanto en músculos, en articulaciones, peritendinosa, en zonas de garros musculares, o sea, infiltraciones locales de ozono. Tenemos lo que se llama la ozonización del plasma, lo que él decía, plasma rico en plaqueta ozonizado. Está esta técnica que se llama limb bagging, que básicamente es embolsar la extremidad afectada y bañarla de ozono. Está la aplicación por los oídos de la ozonoterapia a través de un dispositivo que parece un estetoscopio y el ozono está entrando por el canal auditivo externo. Y luego están todas las aplicaciones tópicas de aceites y productos de limpieza corporal y todo lo que tiene que ver con la limpieza de cabello y piel. Y tenemos las aplicaciones sistémicas, que aquí está la automoterapia menor, la automoterapia mayor, la automoterapia mayor combinada con otra terapia bioxidativa como la irradiación de luz ultravioleta y la otra que se llama solución salina ozonizada, aplicación rectal y el sauna de ozono y la ingesta de productos ozonizados por vía oral que tienen un sistema de absorción a nivel del intestino o por vía linfática. Entonces, básicamente la automoterapia menor, como su nombre lo dice, es una pequeña cantidad de sangre, de 5 a 10 cc de sangre que extraemos, ozonizamos rápidamente en la jeringa, la mezcla e inyectamos a nivel muscular, deltoide o en glúteo, ¿verdad? Tiene mucha utilidad, digamos, esto se usa bastante en acné. Hay diferentes situaciones en las que podemos generar este estímulo, pequeño estímulo inmunológico. La automoterapia mayor es uno de los más utilizados y aquí lo que cambia es el volumen de sangre que vamos a utilizar. Aquí se requiere al menos 60 cc de sangre para que se clasifique como una automoterapia mayor y vamos generalmente a diluirlo en un poquito de solución salina
y aquí vamos a mezclar con ozono. Y aquí la concentración del ozono y la cantidad de ozono que vamos a usar va a depender del estado del paciente. Entonces es necesario elegir correctamente la concentración de ozono que vamos a aplicar, y ahí es donde nosotros tenemos ya como tablas en las que sabemos si vamos a elegir una concentración baja, una concentración intermedia o una concentración alta. Y básicamente luego que la sangre es extraída, se vuelve a aplicar al paciente por vía endovenosa. Aquí tenemos una combinación de lo que sería una automoterapia mayor combinada con esto que se llama irradiación ultravioleta de la sangre. Y aquí tenemos dos terapias bioxidativas en uno, en la cual aquí están viendo la sangre que está ozonizada en este suero, digamos en esta bolsa de suero, y aquí está pasando por este sistema que tiene 3 sistemas de luz ultravioleta, rayos ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Así se ve la máquina por dentro, y entonces a través de un tubo de cristal de cuarzo que es resistente al ozono, la sangre está pasando por este sistema y está siendo irradiada por luz ultravioleta. Esto potencia la capacidad antiinflamatoria del ozono y es un mayor estímulo inmunológico. O sea, aquí tenemos una terapia que tiene mayor potencia inmunológica y antiinflamatoria. Hemos tenido muy buenos resultados de lo que es la automoterapia combinada con ozono, perdón, la automoterapia combinada con luz ultravioleta, sobre todo en caso de lo que nosotros le llamamos artritis reactiva. Cuando fue la epidemia, bueno, estaba el Zika y el chikungunya, teníamos muchos pacientes que consultaban por un cuadro de artritis, o sea, de dolores articulares persistentes que podían durar hasta 1 o 2 años después de que les hubiera dado el dengue o el chikungunya. El uso de la automoterapia mayor combinada con luz ultravioleta redujo radicalmente estos episodios de artralgias en estos pacientes. Así que esta es una terapia excelente cuando tenemos también un componente infeccioso asociado al cuadro. Y esto es lo que nosotros le llamamos solución salina ozonizada, en la cual a través de diferentes aparatos o cristales, diferentes recipientes de cristal que son resistentes al ozono, podemos burbujear directamente el ozono en una solución salina y aplicar esa solución salina. Esta técnica se está usando cada vez más a partir de ciertos estudios que se han hecho ahora en la pandemia de COVID, donde se demuestra el efecto digamos, de volumen al estar infundiendo gotitas de solución salina ozonizada como suero en todo el sistema circulatorio. Y aquí también lo que cambia es la concentración. Las concentraciones en la salina ozonizada son sumamente bajitas en comparación con las otras de automoterapia mayor que son con concentraciones mucho más altas. Otra técnica sistémica es la aplicación rectal de ozono. Se aplica como un enema, solo que en lugar de solución líquida, estamos introduciendo el gas a través de una jeringa de 50 cc y se aplica a través de una cánula que tiene que ser de un material resistente al ozono. También hay cánulas que podemos usar para insuflación vesical de ozono o de soluciones salinas ozonizadas. Y esto es lo que les cuento que se llama el limb bagging o el embolsado de la pierna, y lo podemos usar en lesiones así tipo erisipela o úlceras infectadas o heridas que no han cicatrizado. Colocamos las bolsas, conectamos estos tubos que son resistentes al ozono al generador y aquí hacemos un flujo continuo del ozono. Y como hay una infección bacteriana, queremos una dosis súper alta para matar, destruir todas las bacterias, ayudar también a debridar, el tejido muerto también ayuda, y en la medida que va mejorando el grado de epitelización, vamos bajándole a medida pasan los días la concentración del ozono para permitir estimular todavía más el proceso de epitelización del paciente. Generalmente esta terapia es corta, unos 15 minutos, y luego tenemos ya las terapias locales. Como les decía, todo tipo de inyecciones, infiltraciones en las áreas dolorosas, ya sea músculos, peritendinosas, zonas de ligamentos, epicondilitis, punto gatillo, cualquier zona que nosotros querramos tratar localmente. Aquí vamos a aplicar, generalmente usamos una mezcla que lleva un poquito de anestésico porque el ozono arde, y luego aplicamos seguido de líquido, continuamos con la aplicación del gas. Aquí el método es como una infiltración convencional. Lo que cambia es lo que vamos a escoger para utilizar.
el anestésico y luego yo ocupo mucho medicamento bioregulador, pero puede ser usado sin eso. Y la concentración de ozono tenemos que tener muy en cuenta sobre qué tejido lo estamos aplicando. Porque recuerden, cada tejido tiene una capacidad antioxidante diferente. Entonces no es lo mismo inyectar un músculo que inyectar una articulación. Entonces para cada tejido sabemos cuál es el tope de la concentración que podemos utilizar. Bueno, aquí vamos a pasar esta porque estas son técnicas diferentes de cómo infiltrar, pero básicamente podemos infiltrar todo tejido donde haya una inflamación o dolor. Entonces, ¿qué va a ser necesario para hacer aplicación de ozono médico? Pues un generador médico de ozono, un tanque de oxígeno porque tiene que ser producido con oxígeno puro, no puede ser con concentrador de aire ni con aire ambiente, nuestra válvula reguladora para determinar la concentración de ozono que vamos a producir y todos los accesorios que se requieren y que todos estos materiales sean ozono resistentes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar el ozono para realmente potenciar y mejorar no solo el estado inmunológico del paciente, sino que el estado metabólico? Aquí es a donde el ozono en concentraciones bajas va a tener su efecto, ¿verdad? Entonces nosotros, tanto como profesionales médicos para nuestra propia salud como para el paciente, tenemos que tomar en cuenta que todo lo que genere peróxidos, ya sea ejercicio, ayuno intermitente, disminuir el estrés, nos va a favorecer este estado de preconditioning, a donde el cuerpo va a estar teniendo esa respuesta de mejorar su capacidad de producción de ATP y mejorar la activación mitocondrial. Entonces, el preconditioning con ozono va a consistir en aplicaciones secuenciales de ozono o por ciclos que va a permitir que la capacidad antioxidante del paciente vaya en aumento. Entonces, podemos nosotros hacer preconditioning, como ya les había dicho, a partir de los 30 años, que ya empieza la mitocondria a tener un poco de deterioro, y lo que vamos a ver son todos estos efectos beneficiosos. Activación del NRF2 como principal vía de activación de toda la cascada de producción de antioxidantes. Y por lo tanto ahí vamos a aumentar la producción de todas las citoquinas que modulan la inflamación. La interleuquina 1, 2, 6, 8, 10, el factor de crecimiento tisular. O sea, esto va a promover reparación de tejido y va a promover longevidad. Tenemos también que produce hemoxigenasa 1 y esto va a ayudar en funciones antiinflamatorias. Por eso el ozono ha funcionado tan bien en el COVID y disminuye rápidamente los niveles de ferritina que vemos que se elevan mucho en el paciente con COVID. Entonces también promovemos aumento de la función de detoxificación del hígado, mejoramos la función renal y aquí vemos este que les quería mencionar, que el ozono puede ser usado en combinación con tratamientos antibióticos. No excluye los antibióticos, sino que va a ayudar a potenciar una mejor respuesta con los antibióticos en control de infecciones, incluso en infecciones severas como sepsis. Este estudio es bien interesante porque muestra que ratas con sepsis inducida por inyección de material fecal en la cavidad peritoneal separaron en dos grupos. Un grupo de ratas recibió preconditioning con ozono rectal y el otro grupo de ratas no. Las ratas que recibieron un estímulo previo de ozono recibieron su tratamiento antibiótico y todas sobrevivieron a la sepsis. Las ratas que no habían tenido estimulación previa con ozono, todas murieron. Es decir, el ozono mantuvo esta capacidad inmunológica de las ratitas mucho más altas, permitió que los antibióticos actuaran adecuadamente y que la infección se controlara. Entonces, de acá, de todos estos estudios, hemos sacado como las guías de cómo hacer el preconditioning en los pacientes. Entonces, ¿cuál sería un esquema de preconditioning? El objetivo del preconditioning es generar peróxidos. Cualquier vía de administración de ozono sistémica va a funcionar para este propósito. Es decir, podemos usar una dosis bajita, como sería la dosis de los aceites ozonizados como el Activozone Premium, ¿verdad? Porque aquí tenemos una pequeña concentración de ozono que se está absorbiendo sistémicamente y está generando ese estímulo. Podemos usar la salina ozonizada, podemos usar la aplicación rectal o podemos usar la autohemoterapia. Cualquiera de esas vías nos va a dar el efecto de preconditioning y lo que nosotros queremos obtener es un aumento de la cantidad de células killer.
Por lo tanto, protección también anticáncer. Todas las cuestiones tumorales, sabemos que las killer cells son esa vigilancia que tenemos para prevenir el desarrollo de tumores. Va a aumentar la entrega de oxígeno a los tejidos, por lo tanto va a mejorar toda la microcirculación de nuestro cuerpo. Va a aumentar la producción de ATP porque vamos a aumentar la capacidad de utilización de oxígeno. ¿Y qué va a causar eso? Pues al tener más energía, nuestro cuerpo va a ser capaz de tener más capacidad de reparación de todos los tejidos. Vamos a aumentar la producción local de óxido nítrico y eso va a mejorar todo el tema circulatorio, control de la hipertensión. Y se estimulan todos los procesos de detoxificación y aumentan las enzimas antioxidantes que nos protegen de todos los radicales libres que diariamente estamos siendo expuestos, no solo por el ambiente exterior, sino también por todas las reacciones internas que nuestro cuerpo tiene, producen radicales libres también. Entonces, acá podemos ver también el uso del ozono en patologías infecciosas, y aquí está muy relacionado todavía con este tema de COVID, y ahora también estamos viendo long COVID y todos los efectos a largo plazo de los pacientes que han sufrido COVID, aunque sea leve, que quedan con marcadores inflamatorios persistentemente altos por bastante tiempo. Entonces, acá vemos varios estudios que se han hecho del uso de la solución salina ozonizada. Yo particularmente en toda la época de la pandemia he estado usando ampliamente los aceites ozonizados en los pacientes, no solo en el momento si han tenido infección, sino preventivo, como una forma de preconditioning, ¿verdad? Y los mecanismos propuestos del ozono en infecciones virales como el COVID es esto de que es un inductor al estrés oxidativo, modula las citoquinas inflamatorias, deforma la cápside del virus y por lo tanto este virus ya no es capaz de ir a infectar otras células, ¿verdad? Y también es un antiagregante plaquetario y evitamos la formación de los trombos. Bueno, eso es en cuanto a las patologías inflamatorias y dentro de las patologías, digamos, relacionadas con neurología, ortopedia, rehabilitación, todo lo que tenga que ver con dolor, hay múltiples reportes del uso de ozono infiltrando las diferentes zonas, como les había mencionado, tanto en dolor muscular, en dolor neuropático, en dolor discogénico. El uso de ozono localmente puede controlar la inflamación y controlar el dolor. Y en todas las patologías ortopédicas, inflamatorias, tendinitis, problemas de ligamentos, podemos usar la aplicación local de ozono. Voy a pasar rápidamente por esta porque todas están relacionadas con el aparato musculoesquelético y ahí podemos básicamente trabajar las terapias localizadas. Pero también tenemos otro tipo de patologías dentro del área quirúrgica, a donde el paciente digamos que tiene un alto riesgo de infecciones postoperatorias o estamos hablando de pacientes con sepsis abdominales o problemas infecciosos. Ahí se utiliza el ozono en diferentes formas. Puede hacerse una irrigación de la cavidad oral mientras están en el acto quirúrgico y también el uso de la automoterapia para ayudar a subir todo el sistema inmunológico y controlar la infección del paciente. Entonces, podemos bañar las heridas infectadas, incluso bañar la cavidad peritoneal con solución salina ozonizada y eso va a controlar más rápidamente las infecciones en el paciente. Esto ya se los había pasado. No sé por qué está 2 veces o yo voy para atrás quizás. Y acá vamos a la parte, digamos, de todo lo que es tópico, que es otra parte muy importante de los usos de los aceites ozonizados, tanto para patologías infecciosas como para patologías en el área de dermatología, como para mejorar el aspecto de la piel, para la parte anti-envejecimiento. En todas estas situaciones dermatológicas puede ser usados los aceites ozonizados para mejorar el aspecto de la piel, la hidratación de la piel, porque uno de los efectos del ozono es que produce moléculas libres de agua en el tejido. Entonces hay una hidratación del tejido desde adentro. Este es un estudio con aceite ozonizado en úlceras, ¿verdad? Y aquí podemos ver este caso de una mujer con un problema de herpes zóster, en el cual las vesículas estaban rojas, picaban, había secreción y se utilizó la combinación de ozono sistémico con aceite ozonizado más la aplicación de aceite tópico sobre las vesículas y la higiene de la zona se hizo con jabón íntimo, ¿verdad? De higiene íntima, que es más suave que el shower gel. Y entonces la combinación de la limpieza tópica
la aplicación tópica del aceite y la aplicación sistémica de ozono logró realmente controlar este cuadro, ¿verdad? Donde las vesículas cicatrizaron rápidamente y sobre todo la paciente no quedó con la complicación más temida, que es la neuralgia posherpética. También estas otras son efectos tópicos de ozono en úlceras producidas en el laboratorio, en las cuales vemos cómo rápidamente se acelera el proceso de epitelización. Y aquí se aplica aceites de oliva ozonizados. Dentro del área odontológica, el ozono es utilizado ampliamente y en diferentes formas. Tenemos pastas dentales ozonizadas, tenemos aceites que podemos frotar sobre las encías, y tenemos también máquinas dentro de la parte odontológica que pueden irrigar soluciones ozonizadas a la hora de estar haciendo la limpieza, o también podemos localmente infiltrar o inyectar, digamos, áreas con caries y podemos realmente trabajar zonas localizadas. Y cuando hay pacientes, digamos, con cuadros de osteonecrosis de la mandíbula o problemas severos, infecciosos de la cavidad oral, pues también aplicamos ozono de una forma sistémica como las automoterapias que les estuve mencionando anteriormente. Entonces, estos son algunos de los efectos antioxidantes de los aceites ozonizados. Hay una liberación de los factores de crecimiento epitelial, ¿verdad? Y factor de crecimiento de nervio, les mencionaba anteriormente, y estimula la producción de todos los factores propios antioxidantes, sobre todo las más impactadas son la glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa. Y esto no solo es con el aceite, sino con cualquier presentación de ozono que nosotros tengamos. Tenemos también los usos de ozono en el área gastroenterológica, ¿verdad? Como por ejemplo, es muy común ahora ver pacientes con gastritis crónicas que a veces son causadas por, digamos, la alimentación o el exceso de los antiinflamatorios o el estilo de vida con mucho estrés. Y pacientes, este es un caso, por ejemplo, de una paciente con un Helicobacter pylori, que incluso después de haber recibido tratamiento con cuádruple antibiótico terapia, la paciente ya no tenía Helicobacter positivo, pero sí tenía todo el cuadro clínico con dispepsia, dificultad de la absorción de alimentos, problemas dolorosos abdominales, pérdida de peso, o sea, muchos síntomas. Y en el estudio de la endoscopía había una mucosa crónicamente inflamada, una gastritis crónica superficial, y recordemos que donde haya inflamación, el ozono tiene cabida para modular la inflamación. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tratamiento por vía sistémica con la administración de aceites ozonizados. Esta fórmula es ligeramente diferente a las otras ampollas porque esta está diseñada para ser absorbida en el estómago. O sea, aquí en el estómago las moléculas de aceite ozonizado son liberados y hay una liberación continua de moléculas de peróxido en el estómago que van a producir varios efectos. Disminuir la inflamación, estimular la liberación de factores de crecimiento para que la mucosa se regenere más rápidamente, y también un efecto localizado germicida si todavía hubiese cuadro de Helicobacter, infección de Helicobacter activa. Entonces, básicamente, con estos medicamentos de aceites ozonizados, se logra controlar estos cuadros de gastritis crónicas o de cuadros de Helicobacter pylori, y sin el problema de erradicar toda la flora, ¿verdad? Porque aquí lo que se va a promover es una microbiota balanceada. Entonces, la forma de administrarlo pues es oral, pero es un efecto sistémico del ozono. En cuestiones de gastroenterología, una de las áreas donde más rápido vemos cambios es pacientes con colitis. Por ejemplo, pacientes que tienen mucha dispepsia, mucha flatulencia, mucho dolor. La sola administración del enema de ozono también ayuda a calmar bastante esa como hiperperistalsis y ese dolor que tienen. Entonces, en colitis podemos usar también la ozonoterapia como enema y el uso de las ampollas ozonizadas que tienen esa liberación a nivel intestinal. Entonces, vemos múltiples patologías en las que podemos hacer uso de la ozonoterapia sistémica. ¿Y por qué decimos que es sistémica? Que realmente estamos absorbiendo a través de las microencapsulaciones de ozono en las burbujitas de aceite. Estas son liberadas a nivel del intestino y son absorbidas
a nivel de los capilares linfáticos. O sea que sí tenemos la certeza de que estamos administrando una concentración bajita de ozono, porque estamos hablando de 6 microgramos por mililitro, pero es una concentración bajita que generalmente es lo que se requiere para estimular todos los procesos de reparación. Entonces, estas aplicaciones sistémicas de dosis bajas de ozono pueden ser combinadas con otras terapias en diferentes patologías. Digamos, estamos hablando desde problemas metabólicos como diabetes para mejorar la circulación, para mejorar la absorción de la glucosa a nivel intracelular, patologías inflamatorias del tracto gastrointestinal, como un coadyuvante en el apoyo energético del paciente con cáncer, como un tratamiento realmente para enfermedades infecciosas, funciona muy, muy bien. En todos los problemas, digamos, de sistema nervioso, ayuda mucho en la regulación del estrés. En pacientes con insomnio vemos que progresivamente empieza a dormir mejor, porque hasta para producir la melatonina en cantidades normales requerimos de suficiente energía, y en la medida que mejoramos la reserva energética, el cuerpo empieza a producir todas las hormonas y todos los neurotransmisores en las cantidades que se requieren. Hay unos estudios muy interesantes de lo que son Alzheimer, empezando el cuadro de Alzheimer, o lo que sería un mild cognitive impairment y un Alzheimer al inicio, a donde se administró en hogares de ancianos. Estos estudios fueron hechos en España y hay unos estudios cubanos en los cuales se les administró por vía rectal el ozono a la población geriátrica, y observaron una mejoría en cuanto a la capacidad cognitiva, a la memoria del paciente y a las interacciones sociales en el paciente. Otros estudios que se han hecho en Cuba también han sido estudios de niños con parálisis cerebral o niños con problemas del desarrollo neurológico, trastornos, retraso del desarrollo neurológico, en los cuales estos infantes en centros de rehabilitación se les administró ozono por vía rectal. Generalmente en niños no hacemos terapias inyectadas. En los niños casi siempre administramos por vía rectal, o estos jarabes y estas ampollitas que pueden ser tomadas por vía oral. Entonces, tenemos una amplia gama de situaciones en las cuales vemos que el ozono forma parte del arsenal terapéutico, y cuando nos planteamos por qué razón vamos a estar trabajando una colitis y un acné y un cuadro de Alzheimer o una situación de fatiga crónica, ahí lo que vamos a ver es que el patrón repetitivo en todos es una disminución de la capacidad de utilización de oxígeno, disminución de la producción energética celular y un cuadro de una inflamación, ya sea aguda, crónica o mínimamente persistente, que aún no ha sido resuelta. Entonces, ese es quizás como el hilo en común que tienen todas estas enfermedades. Aquí les traigo algunas imágenes de pacientes propios, ¿verdad? Este es un paciente que consultó por un cuadro de una psoriasis. Y aquí realmente utilicé el ozono en diferentes capas. O sea, aquí utilicé todo el shower gel para su higiene corporal, el shampoo ozonizado para las múltiples lesiones que tenía en la cabeza. Utilicé automoterapia mayor, o sea, se le hacía de una manera semanal las sesiones de automoterapia mayor. Yo también inyectaba alrededor de todas esas lesiones, las más gruesas, estaba inyectando también mezclas de solución salina con un poquito de anestésico y medicamentos homeopáticos y ozono en las diferentes lesiones. Y eventualmente en más o menos unos 3-4 meses de estar haciendo todas estas aplicaciones y capas de ozono, el paciente realmente sanó de todas las lesiones en piel. Él tenía también un gran componente de estrés. Estábamos en plena pandemia en esos momentos y había una situación de mucha incertidumbre. Entonces sus niveles de estrés se normalizaron, ¿verdad? Él también estaba muy hipertenso, se controló, dormía mejor, emocionalmente estaba más estable y también se logró que sus lesiones dérmicas se dieran. Estos son típicos casos que llegan a rehabilitación, pacientes con cuadros agudos de lumbalgia, con una escoliosis postural y muchos que van recién postoperatorios, ¿verdad? Aquí lo que hacemos con estos pacientes son administraciones locales en todos los puntos gatillo, en todas las áreas de contractura muscular, y vemos en una sola sesión cómo mejora la postura, cómo el espasmo cede bastante. Y claro, no es una sola aplicación, eso sí no les había mencionado.
todas las ozonoterapias son ciclos de sesiones. Es muy raro un paciente de, por ejemplo, una epicondilitis que solo una sesión funcione. Se requieren de varias administraciones, 3, 5, 6 sesiones. Va a ir variando de acuerdo a cada paciente. Y este es otro cuadro clínico, en el otro caso de una paciente que tenía una obesidad mórbida, ¿verdad? Que consultó porque tuvo una fractura bimalleolar del tobillo y también dentro de sus antecedentes tenía hipertensión, tenía diabetes, ¿verdad? Realmente tenía también un cuadro de una hepatopatía NASH, ¿verdad? Tenía un cuadro de un hígado graso, no causado por alcohol, sino que por su problema metabólico, más una colitis. Entonces, con ella manejamos no solo la rehabilitación, sino que localmente inyectar ese tobillo, trabajar también la parte metabólica con las administraciones de autohemoterapia mayor, algunos medicamentos homeopáticos, y logramos en un periodo de más o menos unos 4 meses que perdiera como 70, 80 libras. No me acuerdo exactamente cuántas libras fueron al final, porque este fue presentado ya, 70 libras perdió. Se controló la hipertensión, disminuyó la cantidad de medicamentos que necesitaba para su diabetes, su estado general, su energía, su ánimo, incluso hasta su autorreconocimiento, ¿verdad? Cambió por la forma que ella lograba ahora como una mayor movilidad. Y obviamente pues se rehabilitó de la fractura de tobillo con mucha más facilidad porque tenía menos peso también sobre esa articulación. Así que bueno, este es tratando de hacerlo lo más rápido posible, abarcando las diferentes áreas en las que podemos usar ozono. Si tienen preguntas, estoy a la orden. Si quieren investigar más al respecto, tenemos una biblioteca en línea que se llama, ya les voy a poner el sitio donde lo pueden buscar. Es una biblioteca que la pueden encontrar en AEPROMO, que es a la Asociación Española de Rehabilitación, y ya les doy el sitio, que se me ha olvidado ahorita cómo entrar ahí, pero en AEPROMO lo pueden encontrar, una biblioteca virtual de ozono, y lo que les mencionaba, la Declaración de Madrid es un documento que ayuda mucho a tener una referencia de lo que se ha consensuado que son las dosis y concentraciones que debemos de usar para las diferentes patologías. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Como no, doctora, por acá hay algunas preguntas que quisiera transmitírselas en este momento. Nos pregunta el doctor Eric Daniel Bonilla que si en caso de intoxicación por plaguicidas en el ser humano hay algún estudio de evidencia si funcionaría a nivel sistémico. Yo no he visto ningún estudio de intoxicación por plaguicidas, pero lo que el ozono hace es que oxida los componentes químicos de los órganos fosforados, o sea, los oxida, los neutraliza. El problema es que ya absorbidos en el cuerpo, ahí sí no les sabría decir, no he visto ningún estudio de eso. Sin embargo, el ozono aplicado como autohemoterapia mayor ayuda a mejorar la filtración glomerular, ayuda a mejorar la función hepática, pero no he visto nunca un estudio en un paciente agudo si le funcionaría, ¿verdad? Es decir, si el ozono químicamente va a oxidar los órganos fosforados y los va a descomponer, pero una vez absorbido en el cuerpo no les sabría decir. Eso es algo que me ha dejado para que lo investigue y cuando tenga la respuesta se lo comento. Perfecto, por aquí, permítame. ¿Puede usarse en COVID durante el COVID? ¿Y cuál es la dosis oral y qué producto debería utilizarse en ese momento? Bueno, básicamente, digamos que tenemos que diferenciar un COVID, digamos, asintomático o un COVID con síntomas leves o un COVID severo. Es decir, al inicio los estudios que se hicieron de ozonoterapia en COVID fueron hechos en pacientes con neumonía severa, paciente COVID con neumonía severa. Entonces, tradicionalmente en enfermedades infecciosas y en neumonía por otros agentes, lo que se hacía era administración de autohemoterapia mayor, lo que les mencioné que es el ozono en sangre a concentraciones altas. Sin embargo, en estos pacientes COVID que tenían estas neumonías y hacían émbolos y problemas sumamente severos de cascada de tormenta de citoquinas, no es un paciente que pueda recibir una terapia así de intensa con ozono.
Recuerden, depende del estado redox del paciente. Entonces, en estos primeros pacientes se hicieron soluciones salinas ozonizadas, ¿verdad? En concentraciones mucho más bajas. En el paciente COVID leve que está manejado en casa, las dosis orales son fabulosas porque estamos hablando de apenas 6 microgramos de ozono. Yo normalmente como los manejo es una ampolla en la mañana y una ampolla en la noche, o sea, una ampolla 2 veces al día, que sería como el doble de lo que normalmente se recomienda. Normalmente se usa una diaria, pero yo se las dejo 2 al día, una en la mañana y una en la noche, y les va muy bien, no solo como prevención, sino también en la fase aguda y en la fase post-COVID para que no tengan tanto tiempo esa fatiga que queda post-COVID. Y esa fatiga mitocondrial, o sea, hay falta de producción de ATP. Entonces, ahí sería una ampolla de activosón premium mañana y noche en un COVID, digamos, con síntomas leves. ¿Verdad? En un paciente hospitalizado, ahí sí estamos hablando de solución salina ozonizada para tratar estos casos ya con neumonías. Perfecto, doctora. En pacientes con insuficiencia renal más diálisis, sí ¿tiene se puede utilidad usar. la ozonoterapia? Sí, está documentado, está reportado. Los pacientes aún con diálisis se puede usar una autohemoterapia. Recuerden que estamos hablando nada más de extracciones de 60 cc de sangre. Esto no le va a causar un problema hemodinámico al paciente y ahí sí tenemos que ir gradualmente incrementando la concentración del ozono para que el paciente pueda tener un estímulo favorable, ¿verdad? O sea, poco a poco ir aumentando la capacidad de producción de antioxidantes. Va a mejorar la filtración glomerular en el paciente y vamos a tener una mejoría en toda la microcirculación. O sea, sí se puede usar, está documentado y está totalmente comprobado que se puede usar la ozonoterapia en paciente con insuficiencia renal. Y si usamos la vía oral con las ampollas, es todavía mucho más fácil estarle dando a un paciente ese soporte energético a través de una microdosis de ozono diaria. ¿Desde qué edad puede utilizarse la ozonoterapia, doctora? Se puede usar desde bebés, como les decía, hay estudios incluso de poblaciones grandes de bebés de 6, 8 meses, ¿verdad? Que están recibiendo ozonoterapia generalmente por vía rectal, ¿verdad? Para diferentes situaciones. Inyectados no se los recomiendo en un bebé, ¿verdad? Pero sí se puede usar aceite tópico, ¿verdad? Tenemos en rehabilitación en pacientes con parálisis cerebral que tienen mucha espasticidad. El aplicar el aceite ozonizado sobre los músculos espásticos va a disminuir bastante la espasticidad. Podemos usar aplicación rectal, ¿verdad? Podemos, incluso hay patologías de pediatría, digamos que la pediculosis, todos esos temas de piel también funcionan muy bien con todos los aceites ozonizados. Y la rectal para múltiples patologías en niños, ¿verdad? Desde infantes. Hay dosis calculadas para pediatría, o sea, es muy diferente la concentración de adulto que la concentración de niño. Y esas concentraciones, doctora, ¿cómo las pueden medir? ¿Cómo las pueden calcular la persona? Lo que pasa es que el ozono, cuando nosotros lo producimos, nuestros equipos sabemos qué parámetros colocar para producir esa concentración. O sea, cada generador produce diferentes concentraciones y tenemos en general algunas tablas que vienen con el aparato para saber exactamente qué concentración voy a producir. Entonces ahí, por ejemplo, el documento de la Declaración de Madrid ya establece para tal patología en pediatría, esta es la dosis recomendada, dosis baja, dosis media o dosis alta. O sea, sí tenemos guías específicas para guiar a la hora de escoger las concentraciones que vamos a usar. Nos pregunta, doctora, si el uso de ozono, de ozono y terapia neural en soloterapia tiene experiencia en eso para poderlo O sea, aplicar. yo ocupo todo el tiempo la aplicación de terapia neural, o sea, yo ocupo procaína diluida la concentración estándar, 0.5%. Yo combino también medicamentos bioreguladores en las infiltraciones y los sigo con ozono. Es decir, terapia neural, la proca, luego seguida con las ampollas y luego seguida con el ozono. O sea, las tres cosas van combinadas juntos. Si estamos poniendo un suero, me imagino que sueroterapia estamos hablando de una procaína en solución salina, ¿verdad? Una aplicación de procaína endovenosa, ahí no vamos a mezclar el ozono en ese suero, porque recuerden que toda sustancia puede reaccionar con el ozono. Entonces, si quiere poner un suero de procaína, pone primero el suero de procaína y después puede hacer la autohemoterapia o la salina ozonizada, pero en general no combinamos en un mismo
digamos, en una misma bolsa de suero, no vamos a combinar ozono con ampollas, porque las puede oxidar. Perfecto. En el caso que mencionaba, doctora, sobre los productos, sobre el producto que funciona sobre el Helicobacter pylori, ¿hay que dejar de usar la triple terapia? ¿Puede combinarse? ¿La sustituye? ¿O cómo sería? Esa es una de las ventajas del ozono. Bueno, digamos, los problemas que estamos viendo con el uso indiscriminado de antibióticos es que podemos nosotros causar bacterias que sean múltiple antibiótico resistentes. Ese es como el gran temor, sobre todo en pacientes hospitalizados y graves. Lo que se ha podido ver es que el ozono va a mejorar la capacidad del organismo para combatir las infecciones. O sea, sí podríamos usarlo en combinación con el tratamiento antibiótico si lo requiere, pero también lo interesante es que una vez que terminamos la antibiótico-terapia y el paciente ha quedado depletado de toda su microbiota y con todos los síntomas dispépticos y de malestar, podemos continuar regenerando esa mucosa con la administración del gas 120. O sea, el gas tiene doble función. Una sería para el control de las bacterias, o sea, para el tratamiento de la infección en sí, que puede ir al mismo tiempo que los antibióticos si lo requiere, y luego para la regeneración de la mucosa, ¿verdad? Por este tema de que libera los factores de crecimiento local. Entonces sí lo podemos usar desde el momento que hacemos el diagnóstico a través de todo el tratamiento, si le han dejado antibiótico-terapia convencional y luego post el tratamiento antibiótico para regenerar esa mucosa. ¿Tiene aplicación, doctora, la ozonoterapia en sus diferentes áreas en pacientes jóvenes con insomnio más conducta bipolar? Digamos que el insomnio, yo he visto más los resultados de insomnio en pacientes geriátricos, ¿verdad? No tengo mucha experiencia en pacientes jóvenes con insomnio. En paciente adulto con insomnio por deficiencia de producción de melatonina, sí veo que rápidamente empieza a regularse. En pacientes bipolares, lo que vemos más que todo es lo que baja es el nivel de estrés en el paciente. No le podría decir si realmente va a tener una mejoría de un trastorno psiquiátrico de ese nivel. Ahí no tengo ningún caso que yo haya podido ver un cambio. O sea, sí más que todo son pacientes, los estudios son de pacientes con estrés y ansiedad, con paciente estresado. Se aplica bastante a nivel rectal porque bastante de la patología psiquiátrica tiene que ver con un intestino tóxico. Y al momento de mejorar a nivel intestinal, va a mejorar mucho el tema de los neurotransmisores. Sí hay estudios en niños autistas, que no es la pregunta que me estaban haciendo, pero hay estudios de niños autistas en el cual se aplicaba ozono rectal y empezó a mejorar la parte de neurodesarrollo de los niños, la parte de interacción social, porque mejoró la producción de los neurotransmisores al mejorar toda la parte intestinal. Pero directamente en pacientes bipolares no tengo una buena respuesta para eso. Perfecto. El doctor Rafael Díaz nos pregunta si existe alguna respuesta que algún paciente genere tras la aplicación de ozonoterapia y cuáles serían estas. Pues que iba a depender de cómo nosotros como terapeutas elegimos la dosis. Es decir, si la elegimos adecuadamente y es lo suficiente para retar al sistema y generar la respuesta que deseamos de ir aumentando la producción de antioxidantes, lo que el paciente debe de sentir y experimentar es una sensación de bienestar, una sensación como de mayor lucidez mental, una sensación de energía y alivio del dolor. Sin embargo, si nosotros no calculamos la concentración del ozono ni la cantidad de ozono que aplicamos, es decir, la dosis, si nos pasamos de la dosis, si sobrepasamos la capacidad antioxidante del paciente, el paciente va a experimentar lo que se llama como Herxheimer reactions, o sea, son reacciones como dolor de cabeza, puede sentirse más cansado, puede sentirse con mucho más dolor, porque nos sobrepasamos en esta activación oxidativa del sistema, o sea, se fue muy alta la dosis y entonces el cuerpo no tenía una suficiente reserva antioxidante y se siente
dolor de cabeza, puede sentir náuseas, puede sentirse más cansado y tener mucho más dolor. Y también se nos puede ir una dosis demasiado bajita, o sea, por debajo, ante la cual toda la capacidad antioxidante que tenía neutralizó todo y no hubo realmente una respuesta clínica. Y es el paciente que le dice, pues no sentí nada, no sentí, no he mejorado, no me quitó el dolor, no tengo más energía, no sentí nada. Entonces, eso es lo que uno va aprendiendo con la experiencia. Ok, es mejor irse por debajo y hacer una estimulación subclínica casi, porque me permite que la siguiente vez le estimule un poco más. Entonces yo ya sé que a esta concentración no es suficiente, subo la concentración, subo el volumen, aumento la dosis o aumento la frecuencia, pero va a depender la respuesta de cómo yo como terapeuta se lo preparé, digámoslo así. Sin embargo, puede percibirse de que en general son respuestas tolerables al paciente. Yo siempre les digo, cuando lo inyecte, usted va a experimentar en el momento un alivio del dolor, ¿verdad? Porque el ozono en sí va a oxidar las moléculas que intervienen en el dolor. Pero generalmente 4 o 6 horas después puede sentir una sensación como de hinchado, como de presión, o sea, no de presión, sino que presión en la zona y un poquito más de dolor. Eso es lo normal y este efecto va a durar más o menos unas 24 horas, que es como la reacción inflamatoria localizada que yo acabo de causar con el ozono. Y en general cuando es sistémico en la vena, uno generalmente lo que siente es que uno está como súper activo mentalmente, o sea, con una energía, pero no una energía de cafeína, sino que es como mucha lucidez mental, o sea, los procesos mentales son mucho más rápidos. Por eso hay pacientes que lo ocupan mucho cuando están como preparándose para actividad mental y hay algunos pacientes que conocen del ozono que llegan a pedir bastante la ozonoterapia antes de eventos deportivos. Hay que recordar que lo podemos hacer, pero que esto se considera que es un doping positivo. ¿Por qué? Porque estamos dándole una ventaja no igual, o sea, él está en ventaja sobre los demás. O sea, no es una droga que estemos usando, pero sí estamos causando una ventaja que no lo pone parejo a los demás competidores, porque sus glóbulos rojos van a tener una mejor capacidad de transportar oxígeno. Es decir, se puede hacer en deporte amistoso, pero si va a ir como clasificado en una federación de atletismo o de algo así, no se le debería de hacer automoterapia porque estamos mejorando la ventaja de ese atleta. ¿Y la utilidad en la vía oral en ese sentido tendría ese efecto en el doping? Pues en teoría sí, ¿verdad? Porque el doping lo que va a determinar es si hay una ventaja no justa, o sea, si ha habido la utilización de cualquier agente externo que me ponga a mí en ventaja sobre los demás. O sea, en teoría sí es una ventaja adicional que le estamos dando. Ok, bueno, nos preguntan qué documento puede leer o curso que pueda tomar para saber qué técnica de aplicación de ozono se debe utilizar en cada patología o enfermedad. Bueno, hay mucha literatura, es decir, hay muchos libros que se pueden comprar, hay cursos en línea, están estas organizaciones como por ejemplo la American Association of Ozone Therapy, ¿verdad? Que es a la que yo pertenezco, y AEPROMO, que es la Asociación Española de Ozonoterapia. Está también SubMed, que es una de las instituciones que damos cursos en línea y presenciales. Están estos documentos internacionales como la Declaración de Madrid que les mencioné, que la pueden comprar en línea. O sea, hay muchos recursos donde pueden investigar y la biblioteca en línea que la pueden encontrar en AEPROMO, que es el nombre de la asociación, y pueden buscar la biblioteca en línea. Espérenme, ya les digo cómo se Si usted llama. nos manda algún link o algo, nosotros podemos compartirlo con los asistentes, doctor. ISCO 3, creo que se llama ISCO 3 se llama la organización que tiene recopilada toda, digamos, la bibliografía. La Biblioteca Mundial de Ozonoterapia se llama. Ahí pueden buscar muchísimos artículos, la mayoría están en español y otros que solo están en inglés. ¿verdad? Pero hay muchísimo, ISCO3.org se llama.
y la Biblioteca Mundial se llama www.sotero. ¿Nos puede compartir eso Sí. pues a nosotros y nosotros se lo podemos distribuir a los asistentes, ¿le parece? Sí, sí, y es una biblioteca de acceso libre. Ahí pueden ustedes buscar por áreas, digamos, buscan otorrino. Entonces ahí le va a salir el uso de ozono en sinusitis, el uso de insuflaciones a nivel de los senos paranasales o en cuestiones de sordera súbita, o buscan el tema aplicación de ozono en acné o uso de ozono en ginecología para endometriosis, para problemas salpingitis, infecciosos, problemas de ovarios poliquísticos, o sea, buscan el tema y van a ver todas las aplicaciones de ozono relacionadas con esa área. Perfecto. Nos pregunta acá la doctora Telma Torres cómo se maneja con ozono una cirrosis hepática. Bueno, yo la experiencia que tengo es con problemas de hígado graso, ¿verdad? Es decir, yo lo manejo estimulando la detoxificación hepática y mejorando la función del hígado con autohemoterapia mayor o con solución salina ozonizada como vía sistémica y al mismo tiempo hacer aplicaciones rectales de ozono. Que la aplicación rectal, particularmente en hígado, tiene la ventaja que como hay un plexo hemorroidal, ¿verdad?, que se estimula directamente por la aplicación en el recto, entonces eso va directamente a hígado, al igual que cuando nosotros hacemos lavados intestinales de café, estamos estimulando ese drenaje hepático, o sea, aplicación rectal de ozono, aplicación sistémica en sangre o en salina ozonizada y las ampollas orales, o sea, la combinación de las tres vías. Perfecto. Y finalmente, doctora, ¿cuál es la respuesta ante una discopatía asociada a hipertrofia de facetas lumbar? Si solo mejora el dolor o hay una resolución, nos pregunta Ahí sí la doctora tenemos, Patricia Calidonio. ahí sí tenemos muchísimos casos reportados y como la mayoría los han reportado neurocirujanos, tenemos con imágenes muy, muy claras a donde vemos que sí se recupera, esas articulaciones mejoran. Hay diferentes técnicas, está la aplicación directa, una discólisis con ozono o aplicaciones intrafacetarias de ozono guiadas con intensificador de imagen. Ya eso estamos hablando de procedimientos en hospital. Esas han demostrado funcionar muy bien, pero también requieren siempre la aplicación intramuscular en clínica de los músculos paravertebrales. Y hay un estudio interesante que compara la efectividad de la discólisis con ozono versus las efectividades de las aplicaciones intramuscular paravertebral de clínica. Y las dos salen bastante similar en cuanto a porcentaje de resolución del cuadro, con la ventaja de que las aplicaciones intramusculares en la clínica son de menor invasividad, menor riesgo, menor costo para el paciente y se pueden hacer pues sin necesidad de tanto equipo. Entonces sí hay no solo alivio del dolor, sino que una regeneración. También hay un estudio hablando de regeneración en artrosis que demostró la capacidad de regeneración del cartílago articular de rodilla en simplemente infiltraciones intraarticulares de rodilla con ozono. Ahí ni siquiera estaban usando Traumel, ni Cel, ni nada, sino que solo ozono y se midió, o sea, se hizo documentado con imágenes y se pudo ver realmente que había una reparación del cartílago. Todo depende de la dosis que usemos. Si usamos una dosis muy alta, vamos a dañar los condrocitos. Si usamos la dosis adecuada, vamos a estimular su crecimiento. Bueno, perdón, aquí me repiten la pregunta, ¿cómo hace el cálculo de ozono para colocarlo endovenoso? Creo que ya lo contestó, ¿verdad, doctor? Pues es que hay que tomar en cuenta la capacidad de todos los sistemas antioxidantes del paciente. Hay que tomar en cuenta cómo está la función hepática, cómo está en general el metabolismo del paciente. Y de acuerdo a ese paciente, vamos a empezar ya sea con una concentración baja, intermedia o alta, dependiendo de la vía. Pero si estamos hablando de sangre, pues ahí vamos a ir empezando, si es un paciente, para ponerle un ejemplo fácil, una abuelita de unos 70 años que es hipertensa, que tiene osteoporosis, que tiene un poco de trastorno cognitivo leve, vamos a empezar con un autohemo, por ejemplo, de unos 45 microgramos de ozono, 100 cc de ozono, sería como una dosis baja. Pero si es un atleta de esos que les cuento que tienen muchísima masa muscular y se están preparando para una carrera amistosa,
y es un paciente que ya sé yo cómo responde al ozono, a lo mejor voy a empezar en él con 60 microgramos de ozono y voy a usar 200 cc de ozono. Es decir, va a depender de cada caso. No hay como un protocolo, sino que hay como sugerencias de empezar con esta concentración, ir aumentando hasta llegar a esta. Pero así como protocolizado es bastante difícil porque es único a cada paciente. Perfecto. Bueno, ya para ir finalizando, tal vez en algún momento sería bueno que usted dejara pues sus contactos para que pudiesen consultar algunas información adicional que no ha sido o que no logramos abordar durante la conferencia. Entonces, precisamente, por ejemplo, esa del cálculo de ozono para la aplicación endovenosa, etcétera, ¿no? Sería bueno eso, doctora. Me pueden contactar y también, pues sí, es interesante también como a lo mejor inscribirse como en un curso, ¿verdad? Porque este es como simplemente un brochazo de lo que tiene todo el potencial de ozono en las diferentes áreas. Pero sí como para cada especialidad, digámoslo así, hay como diferentes sugerencias o no digamos protocolos, pero por lo menos guías estandarizadas. Perfecto. Y finalmente, pues la pregunta es dónde pueden adquirir los productos de ozono. Quisiera decirle que nosotros como laboratorios suizos, pues somos distribuidores exclusivos de K-Biological en El Salvador. Nos pueden consultar al 2500-5538. Se lo repito, 2500-5538. Contarles de que el producto Premium, Activozone Premium 60 y Gas 120 y las pastas dentales a base de ozono que la doctora mencionó, pues sí las tenemos disponibles en este momento. Los productos Shower Gel, aceites ozonizados para aplicación tópica, según lo que mencionaba la doctora, cremas faciales, y la higiene íntima también los vamos a tener a partir de octubre. Sin embargo, al llamarnos al 2500-5538, pues le podemos dar una mejor información o mayor información al respecto. Así que les esperamos. ¿Algún comentario final, doctora? Estaba viendo aquí a alguien que quería la información del generador de ozono. Ustedes ahorita no están importando, ¿verdad? ¿O sí están trayendo generadores médicos? ¿Cómo no? Hay unas generaciones de ozono ambiental a nivel domiciliar y cañones para desinfección ambiental. Entonces, ahí hay una diferencia importante en lo que es el generador de ozono, ¿verdad? Pequeño, que es domiciliar para llevarlo con concentraciones pequeñas de ozono, ¿verdad? Pero el cañón sí es una concentración importantísima de 10, que libera entre 10 a 20 gramos de ozono, que puede aplicarse para liberar el ambiente donde se han reunido grandes concentraciones de personas. Muy útil en el momento adecuado. Podemos informarle también en el 2500-5538. Así que estamos pues para servirle. Muchas gracias, doctora. Bueno, espero que les haya servido como esta como guía rápida y realmente sí les recomiendo que profundicen más estos conocimientos con algún curso, ya sea en línea o presencial, y la consulta en la biblioteca virtual, que es muy, muy amplia. Pero mire, doctora, aquí se refiere al equipo de ozono ya para de aplicación de ozono médico también. O sea, Sí, eso es que ahí lo que es importante es, digamos, la mayoría de los equipos, digamos, muy responsables, hay equipos españoles, hay equipos canadienses, equipos americanos, ahí sería me pueden contactar también para información, pero sí tiene que ser un generador médico, ¿verdad? Porque tiene que ser producido con tanque de oxígeno, no puede ser con oxígeno de concentrador ni con aire ambiental. O sea, para aplicación médica tiene que ser un generador médico. Bueno,
correo de la doctora Sara María Alfaro está ahí, saraalfaro1@gmail.com, para que le puedan escribir, ponerse en contacto con ella al respecto. Así que muchas gracias. Le repito el teléfono 25005538 para información adicional específica que pudiesen ustedes necesitar. Muchas gracias a todos. Cuidémonos mucho y muchísimas bendiciones para todos. Muchas gracias, doctora. Con gusto y buenas noches a todos.